Bienvenidos a Voces del Crimen, donde desvelamos la desgarradora historia de Laura, Marcos y Sofía, una familia que enfrentó la pérdida, la desesperación y la búsqueda de redención. Prepárense. En la vibrante ciudad de Barcelona, donde la arquitectura de Gaudí se mezcla con la vida cotidiana, vivían Marcos y Laura, una pareja que había compartido más de una década de vida juntos. Marcos, un ingeniero de 42 años, había sido el pilar económico de la familia, trabajando en una empresa de tecnología que prometía un futuro brillante. Laura, de 39 años, era profesora de primaria, dedicada a su hija Sofía, de 8 años, y a su pasión por la educación. Su vida parecía un cuadro de felicidad, pero el destino tenía otros planes. El colapso de la empresa de Marcos fue inesperado, dejando a la familia en una situación precaria. La búsqueda de trabajo se convirtió en una obsesión para Marcos, pero el mercado laboral era implacable, y cada entrevista terminaba en rechazo. La casa, una vez llena de alegría, ahora resonaba con la tensión de la incertidumbre financiera. Las discusiones sobre el dinero, sobre el futuro de Sofía, se hicieron habituales, y con cada una, el amor que una vez los unió se fue desgastando. Después de meses de lucha, Laura, viendo cómo su vida cambiaba radicalmente, tomó una decisión desgarradora. No puedo hacer esto, Marcos. No puedo ofrecerle a Sofía la vida que merece con alguien que no puede mantenernos, dijo, su voz un susurro de tristeza y determinación. Marcos, devastado, intentó prometer un cambio, pero la decisión de Laura estaba tomada. El amor que había sido su vínculo ahora se había roto por la realidad económica. El proceso de divorcio fue un torbellino de emociones y resentimientos. Laura, con su empleo estable y la imagen de madre responsable, obtuvo la custodia de Sofía. Marcos, ahora sin recursos y con un historial de desempleo reciente, no pudo competir legalmente. La pérdida de su trabajo había sido el principio del fin, pero perder la custodia de Sofía fue el golpe definitivo. Marcos se mudó a un pequeño apartamento en un barrio menos favorecido de Barcelona, sobreviviendo con trabajos temporales y la ayuda de amigos. Cada día sin Sofía era un recordatorio de su fracaso como padre. Las visitas supervisadas eran momentos de felicidad y dolor, un eco de lo que había perdido. La culpa y la desesperación lo consumían, y la idea de vivir sin su hija, de verla crecer solo a través de momentos esporádicos, era insoportable. Un día, después de una visita donde Sofía le preguntó con lágrimas por qué ya no vivían juntos, Marcos tomó una decisión impulsiva. Con un plan medio formado y un corazón lleno de desesperación, secuestró a Sofía durante una de sus visitas. Laura, al no ver a Sofía regresar, llamó a la policía. La búsqueda comenzó, pero Marcos había sido meticuloso, cambiando su apariencia, usando documentos falsos, y llevando a Sofía a una ciudad lejana, donde pensó que podrían empezar de nuevo, lejos de todo lo que les había separado. En su nueva vida en una ciudad pequeña y anónima, Marcos y Sofía intentaron construir algo nuevo. Marcos encontraba trabajos manuales, suficientes para mantenerlos, mientras intentaba ocultarse del mundo que había dejado atrás. Sofía, aunque inicialmente confundida y asustada, se adaptó a la nueva normalidad que su padre le ofrecía, creyendo que esta era solo una aventura temporal hasta que pudieran estar juntos de nuevo. La ciudad, con su ritmo más lento y su comunidad más unida, ofreció a Marcos la oportunidad de ser alguien distinto, de olvidar el fracaso en Barcelona. Se presentó como un padre viudo, buscando un nuevo comienzo, y la gente, con su bondad, lo aceptó. Sofía comenzó a asistir a la escuela local, donde rápidamente hizo amigos. Marcos, por su parte, trabajaba en la construcción, un trabajo físico que le permitía desahogar su frustración y mantener una vida sencilla pero digna. Mientras tanto, en Barcelona, la vida de Laura se convirtió en una pesadilla de preocupación y culpa. Cada día sin Sofía era una tortura, y aunque la policía realizaba búsquedas exhaustivas, Marcos había desaparecido sin dejar rastro. La impotencia la consumía, no solo había perdido a su esposo, ahora había perdido a su hija. La comunidad, los amigos y los medios de comunicación se unieron en la búsqueda, pero sin éxito. Laura, en su desesperación, comenzó a investigar por su cuenta. Visitaba cibercafés, foros en internet, cualquier lugar donde pensó que podría encontrar una pista.
Pero cada intento parecía llevarla a un callejón sin salida. La falta de noticias sobre Sofía la llevó a extremos inimaginables. Recordó a alguien de su pasado, un hombre con el que había tenido contacto en su juventud, conocido por resolver problemas fuera de la ley. Este hombre, ahora parte de una banda criminal, era su última esperanza. Contactó a este hombre, que ahora respondía al nombre del Cuervo, un apodo que reflejaba su habilidad para moverse en las sombras. Prometió justicia y venganza, pero a un precio. Laura tendría que darles algo de valor, ya fuera información o servicios que la banda pudiera aprovechar. Laura, cegada por la necesidad de recuperar a Sofía, aceptó. Proveyó información sobre antiguos colegas de Marcos que podrían tener dinero o secretos valiosos, sumergiéndose en un mundo que nunca había imaginado. La banda comenzó su búsqueda de Marcos, utilizando sus recursos y contactos en el bajo mundo para rastrear cualquier pista que la policía no pudiera. Marcos, creyéndose a salvo en su nueva ciudad, no era consciente de la red que se cerraba sobre él. Había elegido un lugar pequeño, donde las caras nuevas eran notorias. Un miembro de la banda, disfrazado como un trabajador de la construcción, lo reconoció durante uno de sus trabajos ocasionales. La información rápidamente llegó a Laura, quien, ahora enredada con la criminalidad, esperaba ansiosamente la captura de Marcos. En su nueva vida en una ciudad pequeña y anónima, Marcos y Sofía intentaron construir algo nuevo. Marcos encontraba trabajos manuales, suficientes para mantenerlos, mientras intentaba ocultarse del mundo que había dejado atrás. Sofía, aunque inicialmente confundida y asustada, se adaptó a la nueva normalidad que su padre le ofrecía, creyendo que esta era solo una aventura temporal hasta que pudieran estar juntos de nuevo. La ciudad, con su ritmo más lento y su comunidad más unida, ofreció a Marcos la oportunidad de ser alguien distinto, de olvidar el fracaso en Barcelona. Se presentó como un padre viudo, buscando un nuevo comienzo, y la gente, con su bondad, lo aceptó. Sofía comenzó a asistir a la escuela local, donde rápidamente hizo amigos. Marcos, por su parte, trabajaba en la construcción, un trabajo físico que le permitía desahogar su frustración y mantener una vida sencilla pero digna. Mientras tanto, en Barcelona, la vida de Laura se convirtió en una pesadilla de preocupación y culpa. Cada día sin Sofía era una tortura, y aunque la policía realizaba búsquedas exhaustivas, Marcos había desaparecido sin dejar rastro. La impotencia la consumía, no solo había perdido a su esposo, ahora había perdido a su hija. La comunidad, los amigos y los medios de comunicación se unieron en la búsqueda, pero sin éxito. Laura, en su desesperación, comenzó a investigar por su cuenta. Visitaba cibercafés, foros en Internet, cualquier lugar donde pensó que podría encontrar una pista. Pero cada intento parecía llevarla a un callejón sin salida. La falta de noticias sobre Sofía la llevó a extremos inimaginables. Recordó a alguien de su pasado, un hombre con el que había tenido contacto en su juventud, conocido por resolver problemas fuera de la ley. Este hombre, ahora parte de una banda criminal, era su última esperanza. Contactó a este hombre, que ahora respondía al nombre del Cuervo, un apodo que reflejaba su habilidad para moverse en las sombras. Prometió justicia y venganza, pero a un precio. Laura tendría que darles algo de valor, ya fuera información o servicios que la banda pudiera aprovechar. Laura, cegada por la necesidad de recuperar a Sofía, aceptó. Proveyó información sobre antiguos colegas de Marcos que podrían tener dinero o secretos valiosos, sumergiéndose en un mundo que nunca había imaginado. La banda comenzó su búsqueda de Marcos, utilizando sus recursos y contactos en el bajo mundo para rastrear cualquier pista que la policía no pudiera. Marcos, creyéndose a salvo en su nueva ciudad, no era consciente de la red que se cerraba sobre él. Había elegido un lugar pequeño, donde las caras nuevas eran notorias. Un miembro de la banda, disfrazado como un trabajador de la construcción, lo reconoció durante uno de sus trabajos ocasionales. La información rápidamente llegó a Laura, quien, ahora enredada con la criminalidad, esperaba ansiosamente la captura de Marcos. Con el tiempo, la vida de Laura se convirtió en una búsqueda de redención. El duelo por la muerte de Sofía y Marcos la consumía, llevándola a un estado de aislamiento y culpa. Cada día era una lucha contra el remordimiento, contra la realidad de que su necesidad de venganza había resultado en la pérdida de las dos personas que más amaba.
La comunidad, que una vez la había apoyado en la búsqueda de su hija, ahora la miraba con lástima y juicio, sabiendo que su desesperación había jugado un papel crucial en la tragedia. La prensa local cubría la historia extensamente, convirtiendo la tragedia en un melodrama público. Laura fue retratada como una madre desesperada que, en su intento por recuperar a su hija, había desencadenado una serie de eventos fatales. La opinión pública se dividió, algunos veían en ella a una víctima de las circunstancias, otros, como una cómplice del desastre. En medio de su dolor, Laura decidió que su única salida era convertir su tragedia en una advertencia. Comenzó a trabajar con organizaciones que luchaban contra la explotación infantil, el secuestro parental y la violencia. Compartía su historia en conferencias, talleres y programas de radio, convirtiéndose en un símbolo de cómo la desesperación puede llevar a elecciones fatales. Su mensaje era claro: la justicia no debe buscarse en las sombras, sino a través de la ley y la comunidad. Laura también se involucró en la reforma de las leyes de custodia, abogando por cambios que protegieran más a los niños y a los padres en situaciones de separación. Su trabajo la llevó a conocer a otros padres y madres que habían pasado por situaciones similares, y juntos formaron una red de apoyo. A través de esta red, comenzaron a presionar por mejores sistemas de mediación y justicia familiar, para evitar que otras familias sufrieran como la suya. Sin embargo, la lucha de Laura contra la banda criminal no terminó con la muerte de Marcos y Sofía. Aunque no pudo encontrar justicia para su familia, su colaboración con la policía y su testimonio público llevaron a la identificación y arresto de algunos miembros de la banda por otros crímenes. Aunque no era la justicia que anhelaba, cada arresto era un pequeño consuelo, sabiendo que impedía que otros sufrieran a manos de estos criminales. La ciudad donde Marcos y Sofía habían encontrado su último refugio se convirtió en un lugar de peregrinación para Laura. Visitaba el sitio del accidente, ahora marcado por un pequeño memorial improvisado por los residentes, donde dejaba flores y hablaba con su hija y su ex esposo como si aún estuvieran allí. La comunidad de la ciudad, aunque no conocía los detalles completos, sintió la tragedia y respetó el duelo de Laura. A medida que pasaban los años, Laura se convirtió en una figura reconocida en la lucha por la justicia y la prevención. Su nombre se asoció con la reforma, la educación y el apoyo a familias en crisis. Los aniversarios de la muerte de Sofía y Marcos eran momentos de profunda reflexión, donde Laura recordaba no solo su pérdida, sino también el impacto que su historia había tenido en otros. Laura encontró un nuevo sentido de propósito a través de su trabajo y su activismo. Su dolor se transformó en una misión, y aunque nunca dejó de extrañar a su hija y a Marcos, su legado comenzó a ser uno de esperanza y cambio. Se unió a campañas nacionales e internacionales para la prevención del secuestro parental, trabajando con abogados, psicólogos y otros activistas para desarrollar programas de intervención temprana y mediación. En cada charla pública, cada artículo que escribía, Laura incluía una dedicación a Sofía y Marcos, prometiendo que su memoria viviría a través de los cambios que ella ayudaba a instaurar. La fundación que estableció en honor a su hija se convirtió en un centro de recursos para padres y madres en situaciones de separación conflictiva, ofreciendo asesoramiento legal, apoyo psicológico y estrategias para manejar la angustia del divorcio y la custodia. Laura también comenzó a escribir un libro, un relato detallado de su experiencia, sus errores y lo que había aprendido. La luz en la sombra se tituló, un libro que no solo narraba su tragedia personal, sino que ofrecía una guía para otros en situaciones similares, con capítulos dedicados a la resiliencia, la justicia y la sanación. El libro se convirtió en un bestseller, no solo por su historia desgarradora, sino por su mensaje de esperanza y acción. En el pequeño cementerio donde reposaban Marcos y Sofía, Laura visitaba a menudo, encontrando en esos momentos de silencio y recuerdo una forma de comunicarse con ellos, de encontrar paz. Cada visita era también una promesa renovada de continuar su lucha, de asegurarse de que su historia no fuera solo una de pérdida, sino también una lección para otros. Pero la vida de Laura no estuvo exenta de nuevos desafíos. En su activismo, enfrentó amenazas de aquellos que preferían que ciertos aspectos de la justicia familiar permanecieran en la oscuridad. Hubo momentos en que se sintió sola, cuestionando si su lucha valía la pena, pero siempre encontraba fuerzas en las cartas de gratitud de personas que su trabajo había ayudado.
en las historias de reconciliación y en las reformas legales que se estaban implementando. Un día, años después del trágico suceso, Laura recibió una carta anónima. En ella, alguien que afirmaba haber sido parte de la banda criminal, ahora en prisión por otros crímenes, pedía perdón por su papel en la muerte de Sofía y Marcos. La carta no traía consuelo, pero sí un cierre inesperado, el reconocimiento de que aquellos actos tenían consecuencias y que, aunque tarde, alguien había asumido parte de la responsabilidad. Con el tiempo, Laura encontró amor de nuevo, no como un reemplazo, sino como un complemento a su vida cambiada. Este nuevo compañero entendía su dolor, apoyaba su misión y juntos, comenzaron a trabajar en proyectos que unían la educación y la prevención, creando programas para escuelas sobre la importancia de la comunicación familiar y la resolución de conflictos. La memoria de Marcos y Sofía se convirtió en un faro de cambio social. En Barcelona, se erigió un monumento en su honor, un lugar donde se celebraban anualmente eventos de concienciación sobre la custodia compartida y la violencia relacionada con el divorcio. La historia de Laura, Marcos y Sofía, aunque marcada por la tragedia, inspiró a muchos a buscar soluciones pacíficas y justas para los conflictos familiares, recordando siempre que el amor, aunque puede ser la causa de grandes dolores, también debe ser la guía hacia la sanación y el cambio positivo. Laura nunca olvidó la oscuridad que había vivido, pero ahora también veía la luz que había surgido de ella. Su fundación creció, extendiendo su alcance a otras ciudades y países, ayudando a innumerables familias a encontrar caminos menos dolorosos a través de la separación. Se convirtió en una figura pública, no solo por su tragedia, sino por su resiliencia y su compromiso con el cambio. En sus momentos de soledad, Laura reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado de una manera tan dramática. Había pasado de ser una madre y esposa común a una activista incansable, una líder en la lucha por una justicia más humana. A través de sus esfuerzos, las leyes cambiaron, ofreciendo más protección a los niños en medio de disputas de custodia. La sociedad comenzó a ver el divorcio y la separación no como un fin, sino como un momento crítico que requería cuidado y comprensión. La educación sobre la violencia de género y los daños del secuestro parental se volvió parte del currículo en muchas escuelas, gracias en parte a los esfuerzos de Laura. Su libro, La luz en la sombra, fue adoptado en programas de estudios de psicología y trabajo social, sirviendo como un caso de estudio sobre cómo el dolor puede transformarse en acción positiva. A pesar de todo, Laura nunca dejó de visitar el cementerio, donde hablaba con Sofía y Marcos, compartiendo sus logros y sus luchas, como si ellos pudieran escucharla. Cada vez que miraba sus tumbas, se comprometía a vivir de manera que su historia no fuera solo una de pérdida, sino también una de aprendizaje y cambio. La historia de Laura, Marcos y Sofía se convirtió en un testimonio de la capacidad humana para la resiliencia, la redención y la transformación. Aunque el dolor nunca desapareció completamente, Laura encontró en su trabajo y en su nuevo amor una forma de continuar, de hacer que la vida de Sofía y Marcos tuviera un significado más allá de la tragedia. Su legado, finalmente, fue uno de esperanza, enseñando al mundo que incluso de la oscuridad más profunda puede surgir una luz que guía y transforma. La historia de Laura, Marcos y Sofía es una narrativa que nos lleva a un profundo viaje emocional y moral, donde el amor, la pérdida, la desesperación y la redención se entrelazan de maneras complejas y reveladoras. Esta tragedia, aunque ficticia, encapsula verdades universales sobre la condición humana, la justicia, y la manera en que nuestras decisiones pueden moldear no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. La fragilidad del amor y la estabilidad. Primero, la historia nos enfrenta con la fragilidad del amor cuando está entrelazado con la estabilidad económica. La unión de Marcos y Laura fue puesta a prueba no por la falta de amor, sino por la pérdida del rol tradicional de Marcos como proveedor. Esto nos obliga a reflexionar sobre cómo las nociones de amor y matrimonio pueden estar condicionadas por factores externos como el dinero y el estatus social. La pregunta que queda es, ¿puede el amor verdadero sobrevivir a la adversidad económica, o es la estabilidad financiera una condición sine qua non para el amor? La desesperación y la venganza. La desesperación de Laura, llevada al extremo por la pérdida de su hija, nos muestra cómo el dolor puede nublar el juicio, llevándonos a tomar decisiones que nunca hubiéramos considerado en circunstancias normales. La historia es una advertencia sobre los peligros de la venganza,
de cómo la búsqueda de justicia personal puede llevar a una espiral de destrucción que afecta a inocentes. Es un recordatorio de que la justicia, aunque necesaria, debe ser buscada a través de canales legales y éticos, no mediante la violencia o la colaboración con el crimen. El papel de la culpa y el remordimiento. Laura, sumida en la culpa y el remordimiento, ejemplifica cómo estos sentimientos pueden ser tanto destructivos como constructivos. La culpa la llevó a la desesperación, pero también fue el motor de su transformación. La historia nos enseña que el remordimiento, cuando se canaliza correctamente, puede conducir a la redención y a un cambio positivo, pero también que puede consumir a una persona si no se maneja con cuidado. La redención a través del dolor. La transformación de Laura de una mujer desesperada a una activista incansable por la justicia y la reforma familiar es una poderosa ilustración de la resiliencia humana. Su dolor se convirtió en una fuerza para el bien, mostrando que incluso de las experiencias más trágicas puede surgir un propósito. Esta parte de la narrativa nos invita a considerar cómo el sufrimiento puede ser un catalizador para la acción, cómo de la pérdida puede nacer una misión de vida. La importancia de la comunidad y el apoyo. A lo largo de la historia, vemos cómo la comunidad, en ambas ciudades, juega un papel crucial. En la pequeña ciudad, la aceptación de Marcos y Sofía muestra la bondad y la capacidad de las comunidades para abrazar a los forasteros. En Barcelona, la ayuda de la comunidad en la búsqueda de Sofía y el posterior apoyo a Laura refleja la importancia de la solidaridad. Nos recuerda que en nuestros momentos más oscuros, la comunidad puede ser una fuente de sanación y apoyo. Justicia y la ley. La lucha de Laura contra la banda criminal y su colaboración con la policía para buscar justicia, aunque tardía, subraya la importancia de la justicia legal sobre la venganza personal. La historia muestra las complicaciones y las limitaciones de la justicia humana, pero también su necesidad. Nos invita a reflexionar sobre cómo la sociedad debe mejorar sus sistemas para prevenir que individuos, en su desesperación, tomen justicia por sus propias manos. El legado de la tragedia. Finalmente, la narrativa de Laura, Marcos y Sofía se convierte en un legado de cambio. La memoria de Sofía y Marcos no solo vive en el corazón de Laura sino en las leyes cambiadas, en los programas de prevención, y en la conciencia colectiva sobre la importancia de la mediación y la comunicación en conflictos familiares. Es una lección sobre cómo de una tragedia personal puede surgir una transformación social, cómo el dolor de uno puede ser la inspiración para el bien de muchos. En conclusión, esta historia nos enseña sobre la complejidad del amor, la devastación del dolor, el peligro de la desesperación y el poder de la redención. Es una reflexión sobre cómo nuestras vidas están interconectadas, cómo nuestras elecciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de nosotros mismos, y cómo, en el fondo de la tragedia, hay siempre la posibilidad de encontrar una luz que ilumine el camino hacia un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional y reflexivo en Voces del Crimen. No olviden suscribirse para más historias que exploran los límites del dolor y la justicia. Hasta la próxima.